Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. ¿Me das un ratito que te explico? Con Flor Halfon, actualidad en La Negra Pop. Bienvenida a Florencia Sol Halfon. Sigue. No, pero el otro no lo sé. Aló, buenos días, Laxman. No, es muy difícil para mí decir Laxman. Laxman. No es tan Florencia difícil. es como de enojo. Laxman. Perdón. Hoy traigo algo que les va a hacer doler la panza, les digo la verdad. No, chicos, no quiero que me duele la panza. Pero cada tanto tenemos que hablar porque no es lo mismo percibir cosas en el supermercado que las percibimos todos y sabemos que no nos alcanza la plata que saber cuánta gente la está pasando realmente muy mal en este país. Me voy, chao. Porque eso, bueno, se fueron. Porque eso nos ayuda a tener un poco una dimensión un poco más clara de lo que está ocurriendo. Podría pensarse que es una buena noticia que bajó la desocupación en el país, eso es verdad. Es buena noticia. Obviamente es mejor eso a que haya mayor desocupación. Sin embargo, ¿qué? Tengo que sumarle algunos peros grandes a todo esto. Se conoció ayer un informe del INDEC que dice que sigue bajando la tasa de desocupación. Estamos en la tasa más baja de desempleo de los últimos años. Fue del 6,9% en el segundo trimestre de este año. Pensemos que estaba en el 9,6% el año pasado, en el mismo periodo, pleno COVID, pleno encierro, eso se explica, pero también mucho antes del COVID estábamos en cifras del estilo. Me van a decir, bajó más de 3 puntos en un año, no hay ningún pero. Claro, porque también quiere decir que este gobierno bajó de 2 dígitos a este número que les digo de desempleo de 6,9. Todo eso es verdad. Lo que pasa es que lo que sigue subiendo fuerte es el empleo en el mercado informal, el empleo sin aportes patronales, el laburo del monotributista, el laburo del que hace changas, y eso quiere decir, primero, que cada vez se acumula menos dinero para pagar las jubilaciones, a pesar de que todos estos trabajadores se jubilan tarde o temprano, todos nos terminamos jubilando, hayamos hecho aportes o no. Pero sobre todo quiere decir que ahora, en el presente, son empleos más precarios, con menos derechos, a lo mejor incluso temporarios, y eso no da demasiada tranquilidad en el mercado del trabajo. Y además en los últimos años veníamos diciendo cerca de 1/3 de los trabajadores son los informales, ahora ya estamos hablando de en torno al 40% de los trabajadores, y esto es un montón. Las mayores tasas de desocupación se dan en el Gran Buenos Aires, 7,8%, también en la región pampeana, 6,5%. Y la desocupación, como siempre, es más grande entre las mujeres, 7,8%, que entre los varones, 6,1%. O sea, pensemos que entre los varones es más baja que el promedio del país y entre las mujeres es bastante más alta que el promedio del país. Y hay otro pero gigante, quizás el más grande de todos, y es el que venimos contando hace un tiempo, que es que sigue habiendo mucha gente con empleo, incluso empleo registrado, que es pobre. Se supo ayer que en agosto una familia de 4 integrantes necesitó casi 120.000 pesos para no ser pobre. Porque claro, esto lo vemos todos, la canasta básica, es decir, lo que se considera que cualquier familia necesita comprar para vivir, subió muchísimo de un mes al otro, subió a 52.000 pesos, que es un 7,6% más respecto de julio, lo cual por un lado quiere decir que subió muchísimo y por el otro quiere decir que subió por encima de la inflación del mes, que había sido 7%, 7,6% subió la canasta básica. O sea, dicho de otra manera, siempre que hay inflación, jode más a los que menos tienen, eso ya lo sabemos, pero como si esto fuera poco, el mes pasado además les subió todavía más a los que menos tienen respecto del resto. ¿Saben cuánto lleva de aumento la canasta básica en un año? ¿Cuánto? 75,2%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si en una familia tipo los 2 adultos tienen un sueldo en blanco, con aportes, todo legal, y les pagan a los 2 el salario mínimo, que es casi 48.000 pesos por mes, no llegan en esa familia a cubrir la canasta básica mensual. Les alcanza apenas para cubrir el 80% de lo que necesitan para consumir. Cuando decís canasta básica, ¿solo alimentos? Es todo lo que necesitan, pero no es alquiler, ¿entendés? Es lo básico que tienen que ir a comprar. Ni Massa, pero Massa no iba a solucionar todo esto. Bueno, está supuestamente en eso. Después hay otro problema dramático, obviamente, que es la indigencia, porque las personas en situación de indigencia a lo mejor hacen alguna changa, que quizá incluso tienen hogar, pero no tienen ni la menor chance de comprar lo básico que necesita una persona, ya no para vivir, sino para subsistir. ¿Cuánto necesita tener en el bolsillo una persona por mes para no ser considerada indigente? 17.000 pesos. ¿Y saben qué porcentaje del país es pobre e indigente?
indigente, el 37% de los argentinos es pobre y el 8,2% es indigente. O sea, no les alcanza para comer. Y en realidad, ese porcentaje de pobreza es del año pasado. Es todavía más duro cuando se conozcan las cifras actuales. Pero lo que sí se sabe es, por ejemplo, que la pobreza infantil en nuestro país es del 51,4% de los menores de 14 años. O sea, más de la mitad. Hay algo que todavía me cuesta entender, y lo quiero compartir aquí con las chicas de la mesa, que es cómo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se puede replicar el modelo del mercado central. ¿Por qué no hay? Más o menos, porque están las ferias. Las ferias que tenés 3 veces por semana, no es exactamente eso, pero te llevan una parte. El mercado central es otra cosa. Sí, como concepto, y que entre y que esté permanentemente. Pero se la rebusca la ciudad con esas ferias que te diría que son bastante menos concurridas, porque la Ciudad de Buenos Aires también tiene esta particularidad, que es que, por ejemplo, a veces arma, ya no te estoy hablando de necesidades, pero un recital gratuito muy popular y avisa poco. Un evento gratuito que podría ser muy popular y convocante y lo avisa poco. Entonces termina siendo algo que es para unos pocos cuando podría ser para un montón. Vos en las ferias de las que te hablo de la Ciudad de Buenos Aires no están mega llenas. De hecho, no es que hay largas filas para esas ferias. Para nada. Y son muy accesibles. Sí. Entonces es algo que debería difundirse muchísimo más. Y hace un mes se conoció el número de UNICEF que detalla que más de 1 millón de niñas, niños y adolescentes en la Argentina dejó de comer este año alguna comida, desayuno, almuerzo, merienda, cena. Me voy a ir a llorar a la esquina y vuelvo. No, sí. ¿Me llevas? ¿Me das la mano? ¿Me lo puedes repetir? Es Eso para que llorar. Es tremendo. Más de 1 millón de niñas, niños y adolescentes en Argentina dejó de comer este año alguna comida, desayuno, almuerzo, merienda o cena por falta de dinero, algo que también afecta a por lo menos 3 millones de adultos. ¿Puede el gobierno resolver este problema? Bueno, ya le queda muy poco tiempo para resolverlo respecto del tiempo que le queda de gestión, pero sí tiene tiempo para acomodar un poco algunas cifras como la de inflación y la de salarios. ¿Puede el año que viene el gobierno mejorar mucho la inflación de este año, que se calcula que va a rondar el 100%? Bueno, si el gobierno no quiere paralizar la economía, no va a poder bajar la inflación, no sé, de 100 a 10, porque la idea es que se siga habiendo movimiento, pero sí puede bajarla por lo menos a los valores que supimos tener antes de este año escandaloso. Por eso, las proyecciones del ministro de Economía, Sergio Massa, para el año que viene, habrán escuchado que el presupuesto que se manda al Congreso para el año que viene habla de un piso de 60% de inflación. Siempre lo que se manda como estipulado para la inflación que se calcula para un año, tiende a ser el piso, porque una vez que te dicen 60%, ¿quién va a ir a negociar su salario por debajo de lo que se estipula ahí? Entonces se calcula que el piso es el 60%. Es difícil pensar que se puede bajar de 100 a 60, pero recordemos que de 100 a 60 es un número bien, bien grande, o sea, sería un montón y muy importante, pero la verdad que no podemos hablar solamente de tener paciencia, porque estamos hablando de un universo que está debatiéndose entre llegar o no llegar a fin de mes.